Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos a una nueva temporada de los conversatorios tan claros como el agua. Estos conversatorios auspiciados por el Museo Gota de Agua en un momento previo a su apertura, pero que hemos decidido iniciar con estas actividades para ir recogiendo experiencias de académicos con respecto a los diferentes escenarios del agua y para también ir difundiendo entre la comunidad, entre personas académicas o no académicas, los diferentes esfuerzos que se están haciendo para abordar este problema del manejo del agua, que puede ser un problema muy grave para toda la humanidad, no nada más para nuestro país. Esta tercera temporada la empezamos con muy buenos augurios, porque debo decir que iniciamos internacionalizándonos. Hoy tenemos la presencia del doctor Simón Guerrero Cruz. Le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros y que se haya desmañanado porque él está transmitiendo desde Tailandia. Entonces ya nos platicará qué es lo que está haciendo allá. Le agradecemos mucho que se haya desmañanado. Y doctor Guerrero, le pediríamos para iniciar esta conversación que le platicara a toda nuestra audiencia acerca de usted, de su perfil profesional, cómo ha sido que usted ha transcurrido un sendero que lo ha llevado a ser el profesional que hoy es, desde dónde empezaron esas inquietudes que tienen que ver con el agua, en fin, platíquenos porque en estos conversatorios nos encanta el chisme y entonces queremos saber quiénes son nuestros invitados y cuáles son sus pasiones y sus inclinaciones. Muy bienvenido, Simón Guerrero Cruz, y adelante, cuéntanos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días aquí desde Tailandia. Buenas tardes o noches, creo, allá en la Ciudad de México. Muchas gracias por la plataforma y por la oportunidad de platicar con ustedes. Como bien ya me introdujeron, yo estoy en Tailandia, así que es bastante temprano. Una disculpa si me veo un poquito somnoliento. La desmañanada para hablar con ustedes vale la pena. Mi nombre es Simón Guerrero. Les quiero platicar de cómo inicié mi interés en el tema del agua y del cambio climático. Como bien se ha visto en el tema, es cambio climático desde una perspectiva microbiológica y esto involucra mucho el agua. Esto inició en Guadalajara. Yo me gradué de la Universidad de Guadalajara como químico farmacobiólogo. Sin embargo, químico farmacobiólogo es una carrera que no tiene mucho que ver con el agua directamente. Yo inicié en investigación biomédica. Yo de hecho inicié haciendo investigación sobre cosas clínicas, sobre las enfermedades del hígado, inflamación, etcétera. Sin embargo, la verdad, la investigación clínica no fue lo que yo esperaba. La verdad, no me gustó mucho ver sufrimiento de pacientes en hospitales. Y afortunadamente, durante mi carrera de químico farmacobiólogo, tomé la especialidad de química ambiental. Entonces, al tomar la especialidad de química ambiental, comencé a ver aspectos de aguas residuales, de calidad del agua y calidad ambiental. Y eso fue lo que despertó el foco en mi cerebro. Eso me interesó muchísimo más. Entonces, durante esta especialidad comencé a leer artículos científicos sobre calidad del agua, sobre microbiología ambiental, que yo no sabía sobre ese tema. Fue un cambio muy radical en mi formación académica. Uno pensaría que la microbiología son infecciones, enfermedades gastrointestinales, cuando comes unos tacos que te hicieron daño, ¿no? Y yo no me imaginaba que había este gran mundo de microbiología ambiental, en donde los microorganismos son responsables de muchas conversiones y muchos procesos que pasan a nivel global, en el agua, en el suelo, en la atmósfera. Entonces, este interés fue creciendo muchísimo. Cuando terminé mi carrera de químico farmacobiólogo en Guadalajara,
tuve la oportunidad de trabajar en una consultoría allá en Guadalajara con una maestra mía de la universidad me dio la oportunidad de iniciar con ella. Entonces empecé trabajando haciendo análisis de impacto ambiental, en donde fui viendo más cosas aplicadas, más cosas de un aspecto más amplio sobre el ambiente. Entonces dije, ok, me interesa mucho el agua, me interesan mucho los procesos en el medio ambiente, entonces quiero estudiar una maestría. ¿Qué edad Empecé tenías? a, ¿Qué ¿Qué edad edad tenías? tenía? Tenía yo 25 años en aquel entonces. La verdad es que me tardé un poco en terminar la carrera, trabajando, haciendo menos créditos, entonces, bueno, terminé un poco tarde, 25, 26 años en aquel entonces. Entonces, como yo quería estudiar una maestría en este campo específico del agua y del medio ambiente, comencé a buscar, pero tenía yo la espinita, que le llaman, tenía yo la espinita de estudiar en inglés también para tener una visión un poco más internacional. Entonces, comencé a buscar programas en el extranjero. Y la verdad es que fue un camino pues muy rápido, pero muy accidentado, porque hice muchísimas aplicaciones. La verdad no es fácil encontrar un programa de maestría que te acepte y encontrar el Much- financiamiento. Muchísimas solicitudes. Sí, sí, usted no tiene una idea de la cantidad de aplicaciones o solicitudes que hice, porque por supuesto para estudiar en el extranjero cuesta mucho dinero, ¿no? Y yo pues no podía pagarlo de mi bolsillo, entonces estaba buscando becas. Yo solicité y estuve estudiando programas que se adecuaran a mis ambiciones académicas y profesionales. Entonces yo solicité en Australia, en la Universidad de Melbourne, solicité programas en Japón y en Europa, por supuesto. Entonces, afortunadamente, me aceptaron una beca a través de CONACYT, que me imagino que muchos de los que están viendo este video, si son estudiantes, conocen o han escuchado de CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Me apoyaron, afortunadamente, y así fue como yo me fui a Holanda. Es allá donde hice mi maestría, en la ciudad de Delft, en Holanda, en la Universidad UNESCO, se llama UNESCO IHE, que es el Instituto de Investigación del Agua en Holanda. Entonces allá hice una maestría en 2011 sobre ciencias ambientales con énfasis en tecnología del agua, ¿no? No sé si se escucha mucho por allá, por México, pero Holanda es un país líder en todas las temáticas del agua. Como se sabe, Holanda está bajo nivel del mar en una gran cantidad de su extensión. Entonces, ellos tienen muchos avances tecnológicos sobre agua, sobre saneamiento y sobre manejo de recursos hídricos. Entonces, estudié esa maestría en Holanda y era afortunadamente un programa muy internacional porque tenían en combinación con la Universidad de Gante en Bélgica y la Universidad de Tecnología Química en Praga, en la República Checa. Entonces, tuve la oportunidad de cursar un semestre diferente en un país diferente cada vez. Entonces, involucró también muchas maletas, hacer muchas maletas, mudarse cada semestre de un país a otro, pero ¿Y valió la el, pena. y el idioma, Simón? El idioma, la verdad, ¿Cambiaba de un bueno, país a otro o todo era en el mismo idioma? no, bueno, la educación era en inglés, sin embargo, el idioma alrededor mío, afuera del salón de clases, siempre fue diferente. En Holanda hablan holandés y en Bélgica, aunque se supone hablan también holandés, es un acento y ¿cómo se dice? Sí, es un acento totalmente diferente. Entonces, al oído se escucha diferente también. Y en la República Checa, el idioma fue checo. Ahí es en donde fue lo más desafiante, aunque abro comercial para después en Tailandia. Pero bueno, en aquel entonces la República Checa fue lo más desafiante en cuanto a idioma, porque estamos hablando del 2011 y más o menos en el contexto internacional, la República Checa no es considerada como un país muy abierto. Ellos eran del régimen comunista y apenas en el 2010 comenzaban a abrirse más y más al extranjero. Entonces, cuando yo llegué a la República Checa en el 2012, en febrero, a menos 20 grados, sí, todo cubierto de nieve, Hijo, en aquel entonces no se conocía mucho sobre programas internacionales. De hecho, mi grupo, mi programa, éramos 20 estudiantes
y todos los 20 estudiantes nos mudamos a Praga en la misma semana para iniciar nuestro semestre. La universidad nunca había visto un grupo tan internacional y tan diverso, al grado de que el periódico local de Praga nos entrevistó, me seleccionaron a mí afortunadamente, de casualidad, porque nunca habían visto un grupo tan internacional, tan diverso. En mi grupo éramos 20 y éramos de 14 nacionalidades diferentes. Yo era el único mexicano, había 3 compañeros de Etiopía, había gente de China, Indonesia, India, Serbia, España y un americano. Entonces era bastante, digamos, tutti frutti el grupo, ¿no? Y causamos, hubo mucha atención hacia nosotros debido a esta característica. Fue Oye, muy interesante. Simón, el prestigio de Holanda sí es muy reconocido, pero el de la República Checa y el de Bélgica, No. no sé qué tanto prestigio internacional tengan. ¿Por qué Sí, sí. terminaste ahí? Bueno, lo que pasa es que el programa, a pesar de ser en 3 países diferentes, el coordinador principal era Holanda. Entonces ellos eran los que tenían el nexo con los otros 2 países. Y en efecto, como usted dice, Holanda siempre es muy famoso, ¿no? Holanda se oye mucho en muchos contextos. La República Checa quizá no, y eso también va de acuerdo en lo que dije que en aquel año 2012 la República Checa no era muy internacional. Entonces ya poco a poco van avanzando más en abrirse al mundo, pero sí es cierto que la República Checa tiene gran tradición, al menos en su contexto un poco cerrado en aquel entonces, pero tienen gran tradición en tecnología química. Y no se escucha mucho por el régimen comunista y por toda la historia de guerras y de separación social que ha habido. Pero en su burbuja, en aquella región del este de Europa, tienen gran tradición de tecnología química, gran tradición en ingeniería y también en tratamiento de aguas residuales, aunque no se conozca. Pero bueno, aquí les estoy comunicando que sí, en efecto, la Universidad de Tecnología Química en Praga tiene gran tradición, tiene grandes profesores. Y volviendo un poco a lo del idioma, fue un poco desafiante porque el nivel de inglés, pues sí, era un poco incipiente, entonces era un poco difícil. Era un poco difícil comunicarse al grado de que en el edificio de estudiantes donde vivíamos, la residencia, todo era con lenguaje de señas y con gestos, porque la gente no me entendía. La gente no me entendía. Sí, sí, entonces fue una gran aventura. La República Checa, Praga, la ciudad es una ciudad espectacular. Les recomiendo buscar en Google Imágenes. Fue como vivir en un sueño, la verdad. Entonces fue una gran oportunidad. Y, Cuánto tiempo Bélgica y cuánto tiempo la República Checa? ok, yo llegué primero a la ciudad de Delft, en Holanda, y ahí estuve 7 meses. Después, en febrero del 2012, me mudé a Praga y estuve en Praga desde julio más o menos hasta agosto del 2012. Entonces, 6, 7 meses, ¿no? Es el periodo de un semestre, ¿no? En cada país. Y luego en Bélgica estuve otro semestre, aunque por el verano sí se extendió un poco. Ahí estuve desde agosto del 2012 hasta febrero del 2013, que terminó el ciclo escolar ¿Dónde en Bélgica. dijiste? ¿En Bélgica, en Gante o en dónde? En Gante, la ciudad de Gante, así es. También precioso, Gante, ¿no? sí, 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 la ciudad de Gante también es una ciudad, era la París de Europa antes de que París se volviera tan famosa en 1800, pero antes era Gante, el núcleo, por los ríos, por la circulación marítima. Es una ciudad muy hermosa, también les recomiendo buscar fotos, la arquitectura. Yo me interesé mucho en ir a Europa, aparte de mis ambiciones académicas, también por mi gusto por la arquitectura antigua, la arquitectura medieval. Entonces, Gante también fue una experiencia espectacular el vivir ahí como estudiante. Se sabe que en Bélgica tienen una gran cultura de la cerveza, ¿no? Mucha variedad. Entonces, fue una gran experiencia estar ahí como estudiante. Anduviste rozando el alcoholismo entonces. Después de 12 pasos, de un programa de 12 pasos, todo salió bien. Ah, bueno, muy bien. ¿Y después qué pasa contigo? Ok, ¿Acabas entonces, sí, acabas la maestría? Sí, ya voy al final de la maestría. La maestría son 4 semestres, entonces Holanda, República Checa, Bélgica. El cuarto semestre es la tesis de graduación, que es el proyecto de investigación.
Este programa era muy internacional, había muchas opciones. Muchos de mis compañeros se fueron a Estados Unidos, otros se fueron a China, había oportunidades de temas de tesis en Sudáfrica, entonces era un programa muy internacional, se llama IMETE, por cierto, IMETE, IMETE. International Master Environmental Technology and Engineering, es lo que significa IMETE. Yo escogí irme a Holanda. Escogí irme a Holanda porque al buscar sobre temas de microbiología del agua, que era mi mayor interés, encontré un grupo en Holanda, en una universidad, que era muy fuerte en ese tema. Entonces decidí irme a Holanda, hice mi tema de investigación en tratamiento de aguas, específicamente en cómo tratar compuestos de nitrógeno en el agua, con ciertos microorganismos muy nuevos, descubiertos en Holanda también. La microbiología en Holanda, no sé si se tiene conocimiento, pero muchos descubrimientos que han cambiado la microbiología han sido en Holanda. Entonces, por eso decidí quedarme ahí para estudiar con gente que era líder en el área. Entonces, así fue como terminé mi tema de maestría. Afortunadamente, en ese laboratorio, al hacer mi tesis de maestría, el profesor decidió darme la oportunidad de hacer mi doctorado. Entonces me quedé en Holanda 4 años más a hacer mi doctorado en microbiología ambiental orientada a tratamiento de aguas residuales. En la misma ciudad. En la misma ciudad, sí. Muy bien. Después del doctorado. Después del doctorado, lo que quiero hacer es un pequeño comercial para los futuros estudiantes que, si nos están escuchando, quieren hacer un doctorado. El doctorado es un compromiso muy grande, es un reto muy grande personal y profesional. Entonces, hay ocasiones en las que puede parecer muy difícil el hacerlo, o puede parecer que no se va a terminar por los desafíos que uno tiene, ¿no? Entonces, cuando yo terminé mi doctorado, estaba pensando, ok, quiero trabajar fuera de la academia para también experimentar qué más hay, aparte de la investigación, ¿no? Hay etapas en la experiencia profesional en la que uno piensa en probar otros caminos. Y eso fue lo que me pasó al final de mi doctorado. Yo quería trabajar fuera de academia para experimentar otras cosas. Entonces yo trabajé en la industria farmacéutica. Me contrataron como analista, bueno, no sé cómo se diría en español, pero es como un consultor, digamos, una especie de consultor en Merck. Ya con el doctorado. Sí, sí, ya con el doctorado. El doctorado, por cierto, también como parte de ese comercial, aunque es un reto muy grande, es muy bueno terminar un doctorado, así que se los recomiendo mucho. Debido a que yo terminé ese doctorado, la industria farmacéutica me contrató como consultor para trabajar en un rol internacional en el ámbito de riesgo y contaminación microbiana y el agua, porque en la industria farmacéutica se utiliza mucho el agua en sus procesos. Entonces querían... En Merck. Sí, Merck, pero Merck el verde. Porque hay 2 Mercks. Ah, sí, a ver, cuéntanos. Sí, sí, hay 2 Mercks. Hay 2 Mercks diferentes. El Merck alemán, que es el logo amarillo, y el Merck americano, que es el logo verde. Entonces yo trabajaba para el verde, para el Merck América. Entonces... poderosa transnacional. Sí, sí, tienen una planta ahí en el DF. Creo que está cerca de Xochimilco, si no me equivoco. Tienen también ahí en el DF. Sí, tienen mucha presencia en muchísimos países, en Asia, en todo, bueno, básicamente en todos los continentes excepto Antártica, por supuesto. Entonces me contrataron a mí como un consultor internacional, me mandaban a Estados Unidos, me mandaban a Irlanda a visitar plantas de producción de vacunas para hacer estudios de contaminación y riesgo microbiano en procesos y en calidad del agua. Entonces fue una experiencia corta, estuve 1 año ahí, pero fue muy concentrada. Aprendí mucho en muy poco tiempo porque me mandaban a muchos lugares y también, como estamos ahorita en este momento en ambiente virtual, también yo daba atención a sitios en el DF, en Puerto Rico, en Singapur, en muchos países, a través de video, para dar opiniones, para analizar procesos y ayudarles en aspectos del agua y de contaminación microbiana. Muy importante eso que nos estás diciendo, Simón. ¿Cómo llegas a Tailandia? A Tailandia. Una vez que terminé mi corto periodo en la industria, me di cuenta que extrañaba la investigación.
Entonces, fue como pelotito de ping pong, queriendo experimentar diferentes aspectos. Entonces, la industria me mostró que extrañaba yo la investigación, así es que yo hice el esfuerzo de escribir una propuesta y mandarla a concurso con la Unión Europea, y la gané. Entonces me gané un financiamiento de la Unión Europea para hacer investigación y me fui a España. Después de la industria me fui a España a hacer investigación postdoctoral en el Instituto Catalán de Investigación para el Agua. Se llama ICRA, Instituto Catalán de Recerca e Investigación para el Agua. Y entonces hice un postdoc ahí en ICRA, otra vez en tratamiento de aguas residuales y microbiología. Y a través de esa experiencia, ya como postdoc, el siguiente paso es, si uno quiere continuar en la academia, es ir a un profesorado. Entonces, eso fue lo que hice. Busqué opciones y encontré esta opción en Tailandia. Me postulé y la gané. Y así es como llegué a Tailandia. Me acabo de mudar hace 2 meses, y ahora estoy aquí en Tailandia. Ya como profesor, Sí, como investigador ¿en qué universidad o en qué centro de uh-huh. investigación? Se llama el Instituto Asiático de Tecnología o Asian Institute of Technology, AIT. No sé si, bueno, les puedo mostrar una diapositiva del instituto en un momento, pero es el Instituto Asiático de Tecnología. Esta institución es una institución internacional. Siempre me he caracterizado por buscar opciones internacionales y afortunadamente encontré esta universidad, que es aún más internacional de lo que yo esperaba. El AIT fue fundado por Estados Unidos en 1959. Me han comentado los decanos que en aquel entonces era una institución militarizada con influencias de la CIA de Estados Unidos, porque ellos pusieron este instituto, esta oficina en aquel entonces, como consultoría posguerra. Después de las guerras que hubo en Asia, en aquellos entonces, en los años 50, 40, Estados Unidos quería posicionarse como consultor de tecnología y desarrollo para la región del sureste de Asia. Entonces, esta oficina se transformó en esa universidad poco a poco. Empezaron a traer ingenieros, empezaron a traer científicos para desarrollar la región y así es como surgió este instituto, que ahora es una universidad. Muy bien, muy bien. Una historia realmente extraordinaria, ¿no? Ya me están dando ganas de solicitar un postdoc en algún lado. Voy a seguir, Adelante. por ejemplo. Nos querías presentar algunas diapositivas, Simón. Creo que este es el momento. Antes de Sí, empezar a hablar del tema que nos ocupa, que es el cambio climático. ok. No sé Ahí si ya estamos se ya ve. viendo, ya estamos viendo la Ok. pantalla. Adelante. Sí, esta es es solamente de manera ilustrativa, porque de hecho ya les platiqué la mayoría del contenido. Esta es una ilustración de la universidad. Esta foto la tomé yo mismo hace unas 3 semanas. Esa es la entrada del Asian Institute of Technology o AIT. Para los que están viendo, pueden buscarlo en Google, el AIT. Tiene muchas oportunidades de programas internacionales y hay, bueno, habría que ver los tipos de becas, pero sí que se puede. Les comento de manera chistosa que en este momento soy un poquito famoso porque soy el primer latino en la historia del AIT en trabajar aquí. No hay nadie más, no hay ningún otro latino en esta universidad, entonces todo el mundo piensa, o todo el mundo me comenta que les cuente de Latinoamérica porque no conocen. ¿Y cómo es el Bueno, idioma? El idioma no tienes problemas saliendo a la calle. Me imagino que en la universidad no, pero saliendo a la calle a tomarte un café, me imagino que ahí empieza una pesadilla, ¿no? sí, el idioma es el tailandés, es un idioma que no tiene las mismas letras que nosotros conocemos en Sí. Occidente. Entonces es muy difícil, pero con lenguaje de señas y apuntando, todo se puede. Bueno, muy bien. Acaba de presentarnos tus Sí, láminas, por favor, Simón. sí. Bueno, me voy a saltar algunas. Esto es lo que ya les comenté, los países en los que he estado antes de llegar a Tailandia, la formación académica, mi trabajo en la consultoría en Merck. En enseñanza, durante mi trayectoria siempre he estado expuesto a enseñar y me gusta mucho dar clases. Yo en Holanda enseñé microbiología ambiental a nivel universidad y microbiología aplicada a tratamiento de aguas residuales.
También en un corto periodo estuve dando clases de biotecnología y bioprocesos, microbiología clínica y diagnóstico en nivel bachelor o licenciatura, y también bioprocesos a nivel maestría. Entonces, siempre estaba expuesto a enseñar durante mi doctorado, supervisar estudiantes en proyectos de graduación, de investigación. Entonces, es algo que me satisface mucho y por eso es que también llegué aquí a Tailandia, porque como profesor investigador tengo que dar clases a nivel maestría y supervisar proyectos de investigación. Entonces, es un componente muy importante en mi carrera. Muy bien. Esta es una lámina que me gusta mucho. Microbiología ambiental. Yo me caracterizo por estudiar la microbiología ambiental desde un punto fundamental. Como ven en esta ilustración, tenemos el ADN formado por las moléculas que estudio, el metano, nitrato, nitrito y dióxido de carbono en bioreactores. Esta figura es una figura que diseñé y es como mi marca personal, ¿no? Es como yo hago mis investigaciones. Durante mi doctorado me enfoqué en la microbiología del metano y otros gases de efecto invernadero que se emiten del agua residual. Y también estudié el ciclo del nitrógeno en sistemas que nosotros los humanos manipulamos mucho, como las plantas depuradoras o los sistemas agrícolas. Nosotros metemos mucho la mano y hacemos muchos cambios en los ecosistemas que resultan en emisiones de gases de efecto invernadero, y eso tiene consecuencias para el cambio climático también. Entonces, yo me caracterizo por estudiar procesos microbiológicos a pequeña escala que tienen efectos globales en el cambio climático. Oye, Simón, veo ahí una palabrota que es ecofisiología. Sí, ¿Cómo ecofisiología. definirías eso, ecofisiología? Ecofisiología es una mezcla de la palabra ecología y fisiología, y esto significa que yo estudio cómo se comportan los microorganismos y su función en un sistema ecológico a nivel global. Eso es. Sí. Muy bien. Entonces, durante mi doctorado me enfoqué en obtener una mejor comprensión del fenómeno y del cambio climático y la microbiología para crear conocimiento para combatir el cambio climático. Esto significa que estudiamos procesos en esta universidad donde yo hice mi doctorado que se pueden aplicar al tratamiento de aguas. Entonces, hay muchos microorganismos que se han descubierto en Holanda y que actualmente ya son aplicaciones a gran escala en tratamiento de aguas. Entonces, la mía va en camino, aunque ya no estoy en ese tema, pero esperemos que pronto. Muy bien. Esos son los ecosistemas que yo me... Déjame hacer un paréntesis para recordarle a la audiencia que en estos conversatorios la tradición es que abrimos el micrófono para que puedan, abrimos las vías para que puedan hacer preguntas y comentarios. Y entonces estamos llegando más o menos a la mitad de este conversatorio y este es el momento para hacer las preguntas y los comentarios. Les pedimos que no las dejen para los últimos 2 minutos, porque entonces siempre dejamos, con mucha tristeza, dejamos preguntas y comentarios sin leer. Entonces, para que tú puedas conocer esos, invitamos a la audiencia a que de una vez empiece a hacer los comentarios que tenga. Vamos a terminar con esta lámina, como que nos la expliques, y entramos al tema que nos preocupa mucho, que es el cambio climático. ¿Te parece, Simón? Sí. Adelante entonces con esta gráfica. Entonces, con esta lámina lo que les quiero presentar es mi pasado, mi presente y mi futuro como investigador en el cambio climático. Yo me enfoco en estudiar plantas depuradoras, como se ve en la izquierda, bueno, en mi pantalla es en la izquierda, los campos de cultivo de arroz en la parte media y los sistemas agrícolas en el otro extremo. Estos 3 sistemas tienen en común que en los 3 sistemas se emite metano, como se ve aquí el CH4. Se emite metano desde los sedimentos, desde el suelo y también desde los estómagos de las vacas, que se llama el rumen. Y también hay una gran cantidad de amonio o nitrógeno por parte de la fertilización que hacemos y de la descomposición de materia orgánica. Entonces, ese es el problema que yo me enfoco y me enfocaré por el futuro de mi carrera. Explícame una duda que yo tengo, Simón. Que regularmente cuando hablamos de los gases de efecto invernadero y todo lo demás, se señala mucho al transporte y al petróleo y todo lo demás,
pero en alguna ocasión nos platicaron que la ganadería es una fuente espantosa de Sí, gases de efecto invernadero. ¿Así es? sí. Sí, ya se han hecho estimaciones a partir de modelos, pero también de mediciones en campo. Y esas tres actividades que yo les llamo las primarias, digamos, porque es producción de comida en la agricultura y en la ganadería, y en las depuradoras de aguas es el desecho, ¿no? De nuestras actividades. Estas tres son tan grandes o un poco más que todo el transporte y la minería, la minería del carbón, el petróleo, el fracking, están a la par. Entonces son tan importantes como lo que se conoce más comúnmente. Uno siempre piensa que la contaminación humana viene del transporte o viene del combustible, pero lo que hacemos en la ganadería, en la agricultura y en el manejo de desechos es igual de importante en magnitud. Y conforme la ¿Tienes, población. ¿Tienes idea de por qué nunca nos fijamos en esto y siempre nos fijamos en el transporte? ¿O no? Nunca se, sí, sí, tengo idea. Nunca se había pensado que las plantas depuradoras de aguas residuales fueran fuente de contaminación. Uno siempre piensa que cuando le bajamos al inodoro o las industrias descargan, se va a la planta depuradora y todo se resuelve. Uno siempre piensa que todo se limpia en la depuradora, pero no es cierto. Desde hace aproximadamente 15 años se han empezado a hacer estudios en este tipo de depuradoras, por ejemplo, y ya se ha medido que hay mucho metano, mucho dióxido de carbono y también otros gases de efecto invernadero. Y esto también ha traído atención a los canales agrícolas, como se ve aquí en la foto del otro lado. Esta foto, de hecho, la tomé yo fuera de mi casa, donde vivía yo en Holanda. Vivía yo junto a un campo de pastizales. Y también se han detectado emisiones en estos canales, y desde hace 5 años en Holanda la atención está en estos sistemas. Y si tomamos en cuenta la cantidad de canales que hay en Holanda y en otros países, en Asia también hay muchos, multiplicando por metro cuadrado, es la magnitud, ya ahora se conoce que es muy importante, tanto o más que el transporte, en números. Qué importante es eso que dices, porque ante la situación tan crítica del cambio global, creo que hay que empezar a ver también estas fuentes, ¿no? Nada más Sí, estamos apuntándole nada más al transporte y a la quema de hidrocarburos, y esto lo estamos dejando como si no pasara nada, ¿no? Entonces habría que también así es, empezar con estrategias para mitigar esta exposición, esta producción de gases, ¿no? así es. Muy bien, Ah, adelante, adelante. Sí, actualmente la atención está en estos tres sistemas, porque conforme la población va creciendo, los cambios de suelo para agricultura, hay mucha deforestación para poder tener más plantíos, sobre todo en Asia, con el cultivo del arroz. Entonces, la población va a seguir creciendo, más comida se va a necesitar, más producción primaria en sistemas agrícolas, más ganado y más desechos, porque mientras más somos, más agua residual hay. Entonces, esto va creciendo, y por eso es que la atención está ahora enfocada a estos sistemas. Qué barbaridad, importantísimo lo que nos estás diciendo, ¿no? Porque creo que en los países ha habido una suerte de negligencia para abordar todas las fuentes, en realidad para abordar todas las fuentes de contaminación, pero Sí, estas en particular, que me imagino, quiero pensar que pueden generarse estrategias rápidamente viables y eficientes, productivas, etcétera, pueden paliar el problema del cambio climático, ¿no? Y si quieres, Simón, a partir de esta interrupción, ¿te parece que empecemos a hablar del cambio climático y cómo se liga a la microbiología? sí, por supuesto. Entonces, hace muy poquito tiempo, y tú lo conocerás mejor que yo, en estos días ha aparecido un reporte realmente muy, muy preocupante para todo el mundo, ¿no? Este fenómeno del cambio climático es un fenómeno absolutamente democrático, no hay en dónde esconderse, le va a pegar a todos los rincones del mundo y a todas las ciudades,
ricas, pobres, miserables, a los Emiratos Árabes, a todo mundo le va a pegar. Y la verdad es que la Tierra seguirá existiendo, a lo mejor ya sin humanos, pero seguirá existiendo y diferentes sistemas se podrán reproducir. La cosa de la temperatura está llegando a puntos muy críticos, ¿no? Entonces, ¿por qué no tú como experto le das a la audiencia los puntos claves que nos deben de alertar en esta circunstancia de cambio climático que se acaba de reportar? ¿Por qué este reporte generó tanta inquietud en los diferentes grupos? Sí, yo creo que la inquietud y la atención que este reporte ha recibido son descomunales porque vivimos en la época de la información. Yo pienso que ahora, en este año en particular, en estos 2 años, con la crisis del COVID, en la que muchos estamos en casa, y yo estoy en casa desde abril del año pasado, eh, nos permite tener más exposición a los medios. Entonces, ahora es que estamos viendo los incendios en Turquía, los incendios en Australia, las inundaciones en Alemania. Entonces, se presta más atención. Lo que quiero decir sobre el reporte es que ya se ha reportado antes. El reporte del IPCC, que salió hace unos días, ya tiene varias versiones desde el 2007 y en el 2016, no, 2014, perdón, en particular. Ya había los reportes de las emisiones de efecto invernadero del ganado, de la ganadería, de los sistemas agrícolas y de las depuradoras, pero siempre estaba tras bambalinas, digamos, porque no había eventos como los hay ahora que nos permiten poner atención. Entonces, es la diferencia, que ahora estamos poniendo más atención por la situación del COVID, que estamos más pendientes de los medios. Es un elemento muy importante, indudablemente, ¿no? La globalización de las comunicaciones hace que estemos muy conscientes de todo lo que está sucediendo. Pero el problema es gravísimo, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver con la temperatura con todo esto? Y platícanos de cuáles son los límites estos que se han establecido. Sí, bueno, los efectos mayores del cambio climático, aquí como se ve en la parte superior de esta lámina, es el común denominador desde mi punto de vista, los microorganismos. Al menos en sistemas naturales y en los sistemas que nosotros alteramos, los microorganismos siempre son el común denominador, porque ellos son los que convierten el carbono que está en los suelos, el carbono que está en los desechos, a gases. Entonces, ahorita el foco de atención, y como el reporte lo ha dicho, la prioridad es detener las emisiones, buscar soluciones para parar tantas emisiones. Entonces, más atención se va a poner ahora a ese tipo de sistemas. Desde hace ya algunos años, Dinamarca y Suiza están en el liderazgo de investigación. En Dinamarca ya se conoce sobre las emisiones de la ganadería. De hecho, hay soluciones en las que cada vaca tiene una mochila en la espalda que se infla y colecta los gases para poder utilizar el metano como combustible. Ahora hay soluciones, se están trabajando en soluciones en Suiza para modificar la dieta de la ganadería, poner ingredientes que dentro del sistema digestivo alteren la microbiología. Microbiología es lo que voy a seguir diciendo, para que no se genere el metano, para poder interrumpir esa producción. Entonces, en la ganadería. Sí, en la ganadería. Esto que estás describiendo tú, yo lo vi en un reportaje de Argentina, ¿no? En Argentina empezaron a poner estos globos ligados al estómago de las vacas. Además de ser una cosa así muy espectacular, sí da resultado, sí captas un porcentaje alto de metano y lo puedes aprovechar. Sí, sí, la eficiencia de recuperación sí es muy buena. Por supuesto que es cuando el metabolismo digestivo del animal hace su efecto, es una mezcla de gases, pero el metano sí está en concentraciones de 60-70%. También en las plantas depuradoras se recolecta el metano y se utiliza como biogás para combustible.
y también se recuperan. Ya estamos alcanzando, bueno, están los expertos que están enfocados en esto, ya están llegando a concentraciones de 85-90% de metano en los gases de las depuradoras también. Y sí que se puede recuperar. El principal problema es la regulación. No todos los países tienen las mismas normas de manejo de residuos y de mitigación. Entonces, por eso es que algunos países van adelante y otros se están quedando atrás. Yo pienso que la política también es muy importante para poder crear normas que nos forcen o forcen a los productores, a las industrias, a poner atención. Muy bien, entonces, cuéntanos qué tienen que ver los microorganismos en toda esta historia. ¿Cómo ligas los microorganismos a este problema tan grave ambiental? Sí, bueno, la principal razón es porque en todos los ecosistemas, en los humedales, en los ríos, en los lagos, en las depuradoras, en los plantíos de arroz, en todo lo que les he estado comentando, los mismos microorganismos están presentes. Siempre son las mismas rutas metabólicas de los microorganismos, en donde el carbono se convierte a dióxido de carbono, me refiero a carbono orgánico, todos los desechos, digamos se convierten a dióxido de carbono o a metano, dependiendo de las condiciones. Entonces, ese es el común denominador en todos los ecosistemas, en el océano, en los sedimentos de los lagos, incluso en los volcanes. Hay también ya se han detectado microorganismos que son capaces de mitigar el metano que sale de las fumarolas a 95 grados. Entonces, eso ejemplifica el gran rango que tiene la microbiología y la influencia global en todos los procesos naturales o humanos, antropogénicos que se le llama, para mitigar las emisiones de efecto invernadero. Entonces, la microbiología es universal, vivimos en un mundo de microorganismos y yo considero que nosotros somos sus huéspedes. Entonces, los procesos microbianos siempre tienen influencia a escala global. ¿Ya se han identificado cepas o cómo haces este abordaje en términos prácticos, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿qué tan fácil o qué tan viable es llevar esto a sacarlo del laboratorio y llevarlo a un proceso industrial o un proceso más generalizado? Yo pienso que la clave para ello es lo que yo recuerdo en la primaria, en la secundaria, nos decían el método científico, ¿no? Todo empieza desde la observación. Ahora, en épocas modernas, los científicos que están enfocados en esto van a cierto lugar a tomar muestras y en el laboratorio se cultiva, se hace la genómica para conocer las capacidades de esos microorganismos e identificar cuáles microorganismos están detrás de cada proceso. Hace muchos siglos era por observación. Gente que tenía curiosidad observaba las burbujas de gases en los pantanales, la historia que nos muestran de Alejandro Volta, ¿no? Y se descubrió el metano de los pantanales. Entonces, antes era observación, ahora es a través de genómica, a través de cultivo en laboratorio, en bioreactores, porque no todos los microorganismos se pueden estudiar como conocemos normalmente, ¿no? Con la caja de Petri. Eso ya no se aplica actualmente, al menos en mi contexto. Ahora son técnicas más avanzadas. Se estudia la microbiología, la fisiología y la capacidad de esos microorganismos y sí hay aplicaciones. En Holanda y en China son los países líderes en donde una bacteria que se descubrió en Holanda en 1999, después de 10 años de investigación en un laboratorio, haciéndola crecer, estudiando sus capacidades, es como se hizo la inoculación de un reactor a gran escala y ahora ya hay muchos reactores en China, en Europa, en Holanda, Alemania y en Estados Unidos ya se está adoptando también esta nueva tecnología de tratamiento de aguas residuales para remover amonio del agua. Entonces, sí hay ejemplos, sí se puede, pero también se necesita apoyo en financiamiento de los gobiernos y vuelvo a lo mismo, que haya esa conciencia para poder enfocar los esfuerzos a soluciones que de verdad puedan funcionar. Muy bien, Simón, ¿te parece que demos apertura a algunos comentarios? Sí, me parece bien. Está Kaiser Ángeles. Dice, ¿cuál sería su comentario sobre los cambios climáticos como es en Texas con sus climas extremo frío o las inundaciones en Alemania o Bélgica?
y creo que su inquietud tiene que ver con las políticas públicas. ¿Qué nos puedes comentar? Ok, bueno, la pregunta es sobre los efectos del cambio climático, inundaciones. Cambio Ok. climático en climas extremos como en Texas, o lo que ha causado las inundaciones en Alemania y Bélgica. Sí, bueno, los efectos del cambio climático son muy variados y todo depende de las condiciones en ciertas regiones, ¿no? Hay muchas veces que uno piensa en cambio climático e inmediatamente al pensar en calentamiento global, la palabra nos lleva a pensar en calor, en que las temperaturas van a subir. Y sí están subiendo. De hecho, la semana pasada en Mexicali se ha detectado la temperatura más alta, 50.4 grados en la historia. Pero también en otras regiones hay otros fenómenos diferentes, como más tormentas, tormentas tropicales, y todo esto viene por lo mismo, por los gases de efecto invernadero, su efecto global en el derretimiento de los glaciares, la alteración de la salinidad en el mar, las corrientes marinas también tienen mucho efecto en regular el clima y puede ir a ambos extremos, o a calor extremo o a frío a través de tormentas y ciclones. Entonces es muy variado, pero todo viene del mismo común denominador, los gases de efecto invernadero y en mi caso, los que vienen por procesos microbiológicos. Oye, Simón, y estos procesos que los platicas de una manera que lucen muy promisorios, se aplican, según nos has dicho, en la ganadería, en el tratamiento de aguas residuales, en fin, pero también se podrían aplicar en los procesos que tienen que ver con los hidrocarburos, la quema de combustibles, el transporte, etcétera. Ahí también la microbiología tendría un papel que jugar. Cuéntanos. Sí, ahorita está muy de moda el aspecto de los biocombustibles, ¿verdad? Se inició primero hace algunos años, yo escuchaba mucho sobre los combustibles a través de el maíz y la caña de azúcar. A través de vegetales y aceites vegetales. Sin embargo, eso trajo muchos más problemas por los cambios de uso de suelo, la deforestación, la intensificación agrícola. Entonces, ahora la microbiología presenta otra solución. Se conoce mucho que hay gas natural, muchos países explotan el gas natural como combustible, pero ahora ya se conocen microorganismos que son capaces de consumir el gas natural y lo convierten a biodiesel, biodiesel microbiano. Entonces, esto también viene ya, ¿sí? Hay microorganismos capaces también de producir polímeros que pueden ser sustituto de los plásticos también. Esto también está muy en auge desde hace 5 años más o menos. Ya hay empresas produciendo botellas a través de plásticos microbianos, ya no de hidrocarburos. Entonces, los microorganismos también ofrecen una gran gama de aplicaciones. El problema es poder tener los suficientes recursos para estudiar de manera fundamental en el laboratorio y desarrollarlas a una aplicación. Estas líneas de investigación lucen como muy de frontera, ¿no? En Tailandia, obviamente, se están desarrollando contigo de la mano. ¿En qué otros países se están desarrollando estas metodologías? En Holanda se está haciendo mucha investigación sobre bioplásticos de microorganismos, utilizar los polímeros de los microorganismos como sustituto del PET y del polietileno y polipropileno, todo esto. En Estados Unidos ya hay 2 empresas que están produciendo botellas de plástico. En Finlandia y en Noruega se está viendo también cómo producir proteína a través de microorganismos para la acuacultura, que también tiene muchos impactos ambientales. Entonces, en lugar de darles alimentos que tienen impactos ambientales, se da proteína microbiana para poder también mitigar efectos ahí. La India también tiene una empresa que está produciendo bioplásticos a través de microorganismos. Entonces, hay varios países líderes. En México, yo hace muchos años que no estoy conectado con México, estoy trabajando en ello ahora, estableciendo contactos para ver qué se puede hacer en conjunto, pero al menos yo tengo conocimiento de esos países. Pues esta es una ventanilla para que trates de lograr esos contactos. Tenemos una pregunta, dice, ¿qué poblaciones de microorganismos se han afectado a partir del cambio climático? Y al revés, ¿qué afectaciones se han tenido sobre el cambio climático a partir de la desaparición
de poblaciones de microorganismos? El ejemplo más claro que puedo dar para esta pregunta es los efectos que tenemos del cambio climático en los océanos. Ahorita los océanos, el pH, o sea, la acidez del océano está bajando y eso tiene muchos efectos en los microorganismos que gobiernan los procesos del nitrógeno y también del ciclo del carbono. Entonces se está viendo que el pH va disminuyendo y muchos microorganismos no tiene las capacidades para sobrevivir ese cambio, entonces se está viendo una decarbonización en los océanos, se ve reflejado en los corales, en los caparazones de los crustáceos, son más frágiles, son más delgados. Entonces todo esto viene porque los microorganismos no son capaces de hacer los ciclos que eran capaces antes del carbono y del nitrógeno. Entonces ese es uno de los ejemplos más claros. Otro de los ejemplos es en manglares. No sé si se tiene conocimiento, pero los manglares son ecosistemas muy importantes para secuestrar carbono. Los suelos de los manglares y las raíces de las plantas en manglares son muy importantes para capturar carbono y ahora se está viendo que con el cambio climático las poblaciones de microorganismos están cambiando. Están cambiando al grado de que ahora hay emisiones de metano y de óxido nitroso, N2O, de los manglares. Otro de los efectos, quizá no tanto del cambio climático, pero relacionado, son los microplásticos en el ambiente. Los microplásticos se están concentrando en manglares y eso también cambia las comunidades microbianas al grado de que ahora se emite carbono en lugar de secuestrarlo. Fíjate nada más. Simón, ya estamos a punto de concluir este conversatorio, pero una duda que se desprende de lo que pregunta el público. ¿Cómo esta alternativa de mitigación de la emisión de gases a partir de microbiología, cómo se puede convertir en una política pública? ¿Hay posibilidades o eso está muy fuera del tiempo en este momento? La política pública, eso depende mucho del país, la verdad. Por ejemplo, en Tailandia actualmente el gobierno ha aprobado una vía verde de recuperación. Entonces, eso genera oportunidades para que cuerpos académicos de ciencia apliquen o soliciten fondos de investigación para desarrollar esas tecnologías, ¿no? Pero depende de cada país. Yo he escuchado de ciertos colegas que, por ejemplo, ahora en México, desafortunadamente hay recortes en presupuesto. Entonces, la política pública es muy complicada. Yo pienso que tiene que haber un poco más de comunicación entre los que desarrollan la política y los científicos para poder comunicar la relevancia que tiene. Incluso se me ocurre que alguien que tenga interés en política, que tenga una formación académica o científica, se meta en la política. No tiene que haber una semilla plantada para que el cuerpo general de la política pública despierte. Hay una interrupción en la comunicación, hay una barrera. Y bueno, la verdad es que no quiero meterme en temas muy fuera de, pero es que también hay mucha ignorancia y corrupción en la política pública. Entonces, son obstáculos descomunales, tan descomunales como el cambio climático. Claro, es un reto que en el país tenemos muy en cuenta, tenemos que resolverlo, este divorcio entre gobierno y academia es algo que nos cuesta mucho y que es imprescindible resolver para poder aspirar a mejores condiciones de vida. Simón Guerrero, llegamos al final de esta emisión. Yo quiero terminar diciéndote que ha sido una conversación riquísima, que hemos aprendido muchísimo, que nos dejas muy optimistas en cuanto al papel de la ciencia en la lucha contra el cambio climático. Y quisiera que nos terminaras diciendo algunas palabras de la posible vinculación de profesionales en México, estudiantes en México, grupos de trabajo en México, contigo, con tu grupo, con la línea que estás desarrollando en Tailandia. ¿Es eso posible? ¿Cómo pudiera hacerse? Sí, ya estoy trabajando en ello. Desde que llegué aquí a Tailandia hace 2 meses,
en mi posición actual, he estado comunicándome con grupos académicos en México, en la UAM, en UNAM, también en el Instituto de Ingeniería en Juriquilla, en Querétaro. Estoy teniendo conversaciones anoche, a las 10 de la noche aquí, tuve una junta con la Universidad del Carmen, que tienen programas de biología marina. Entonces estoy contactando con muchas universidades para poder establecer estrategias de colaboración e incluso desarrollar programas en común en el futuro. Muy bien, Simón. Pues si tú no tienes inconveniente, seguiremos buscando, te seguiremos invitando a participar en estos conversatorios. Recibe ya una invitación formal a ser parte del Museo Gota de Agua. Siéntete parte de este proyecto y seguiremos en contacto. ¿Alguna palabra de despedida? No solo quiero agradecer la oportunidad de estar en esta plataforma y decirle a los estudiantes que tengan un interés en esto, que adelante, busquen oportunidades, hagan el esfuerzo y únanse al futuro del combate contra el cambio climático. Muy bien, pues así llegamos al final de esta emisión de Tan Claro como el Agua, conversatorios auspiciados por el Museo Gota de Agua. Ha sido un honor, un privilegio platicar con un mexicano destacadísimo que está en la cúspide de la ola científica a nivel internacional. Es un orgullo, Simón, que haya mexicanos que se estén desarrollando de esa manera. Es una pena que en nuestro país no le abramos oportunidades al talento y que se tenga que emigrar, pero en este mundo globalizado creo que hay muchas oportunidades de que podamos colaborar, de que puedas enriquecer los procesos que se están dando en nuestro país. Ha sido un privilegio platicar contigo. Nos despedimos de nuestra audiencia, les agradecemos mucho su interés y les recordamos que ha empezado esta tercera etapa de conversatorios, esta tercera temporada de conversatorios Tan Claro como el Agua, y la cita es el próximo viernes a las 7 de la noche en estas mismas direcciones de Facebook Live y de YouTube. Muchas gracias a todos. Gracias Lilia Naya, gracias Lucy Miguel por todo el apoyo. Y desde el Museo Gota de Agua les agradecemos a todos por el interés en estas transmisiones. Muchas gracias y buenas noches.